Bueno, vamos a resolver un nuevo problema que involucra esfuerzo térmico. En este caso, si ustedes observan la figura, tenemos una primera viga o barra rígida que está posicionada de manera horizontal, que es la viga CDE. Esa viga está apoyada en esta columna cilíndrica que es de bronce, ¿verdad? Y a su vez está conectada a esta barra eh, a través de una tuerca que hay aquí en el extremo de la barra, apoyada en una articulación en E. Listo. Inicialmente, la temperatura es de 20 grados centígrados. El sistema, por ejemplo, la tuerca está solamente ajustada, de manera que no hay esfuerzo aplicado ni carga aplicada todavía aquí. Y ahora vamos a aplicar un calentamiento que se va a aplicar exclusivamente en la columna. Entonces, la pregunta consiste en determinar cuál es la temperatura a la que debe llegar esta columna para que el esfuerzo térmico que se cause en ella sea de 45 megapascales, ¿verdad? Entonces, una vez más, ¿cuál es la temperatura a la que yo debo calentar esta barra, esta columna cilíndrica, para que el esfuerzo en ella quede siendo de 45 megapascales? Se nos especifica que asumamos que el resto del sistema, estas dos barras no sufren calentamiento, es decir, permanecen a la temperatura inicial de 20 grados. El único efecto de calentamiento va a estar aquí, entendido allí. Entonces, bueno, para cada uno de los materiales se nos dan las propiedades. Esta barra es de bronce y esta barra es de acero. Como esta barra es rígida, simplemente vamos a considerar que ella se desplaza, pero no se deforma. Bien, y por último, esta barra, que es la barra de acero, tiene un diámetro de 22 milímetros, mientras que esta columna cilíndrica de bronce tiene un diámetro de 30 milímetros. Bueno, entonces vamos a desarrollar la solución de este problema. Vamos a pasar a una nueva página para tener aquí la figura y poder hacer los dibujos pertinentes. Entonces, lo primero es pensar en cómo ocurre el calentamiento y eso que produce sobre mi elemento. Voy a recordar que lo que se nos pide es cuál es la temperatura a la que debo calentar este elemento para que el esfuerzo allí quede siendo de máximo 45 megapascales. Bien, entonces inicialmente vamos a pensar que esta columna cilíndrica se dilata libremente, ¿verdad? Voy a pintar entonces, voy a hacer un diagrama esquemático aquí a la izquierda. Permítame un momento y lo hacemos aquí a la izquierda. Esta línea horizontal que yo voy a plantear aquí sería la posición original, digamos, de la barra rígida CE. Por aquí tendríamos el punto de contacto en D, ¿verdad? Entonces yo voy a considerar que la columna se va a deformar o se va a dilatar. Voy a exagerar un poco aquí en la figura de la derecha. Supongamos que ella se dilata todo esto, ¿verdad? De manera que este punto que voy a señalar ahora se movería hacia arriba la misma cantidad que se dilató toda la barra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a señalar aquí en el diagrama de la izquierda. Voy a decir que todo este punto se movió hacia arriba y precisamente esa distancia que hay de ahí a la posición original es la dilatación térmica de la barra BD. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, eso sería simplemente la dilatación térmica de la barra, y si ese fuese la dilatación térmica y no hubiese ninguna restricción, entonces la viga que antes estaba horizontal ahora quedaría más o menos en esta posición, ¿sí? Haciendo una proyección, ¿verdad? Esta sería la nueva posición de la viga, pero realmente lo que sucede en realidad es que la dilatación no se va a poder dar libremente, sino que también hay una restricción que se produce en esta viga debido a que esa viga está conectada a esta barra
y esta barra no se puede deformar libremente. ¿Por qué? Porque está ajustada en una tuerca. Entonces, para que esta viga pueda moverse o pueda girarse hacia arriba, necesariamente tiene que estirar a esta barra que está aquí. Entonces, eso va a producir que la dilatación, esta dilatación, permítame un momento y señalo nuevamente, la dilatación térmica que habíamos expresado como la dilatación de BD no se dé en su completa magnitud, sino que haya un retroceso, un pequeño retroceso, digamos se dilató hasta acá, pero luego va a haber un retroceso debido a la restricción que opone esto. Y ese pequeño retroceso va a ser una deformación mecánica que vamos a aplicar y por tanto va a haber una aplicación de fuerza sobre él. Entonces, voy a dibujar esquemáticamente una posición intermedia en la que quedaría la viga. Sería esta. De manera que lo que voy a señalar ahora sería la deformación mecánica. Esta sería la deformación mecánica en BD. Por último, quiere decir que la deformación neta que ocurrió en la columna BD viene siendo la resta de la dilatación térmica con la deformación BD, es decir, este tramo que voy a dibujar como verde. Esto va siendo la deformación neta de la columna BD. Entonces, una vez más, primero se dilató y luego vamos a superponer el efecto mecánico de deformación en compresión, ¿verdad? Precisamente ese componente de deformación mecánica es el que está produciendo una compresión y es el responsable de que esta columna quede con una carga de compresión o con un esfuerzo de compresión que nos dijeron no podía superar los 45 megapascales. ¿Hasta ahí todo entendido o hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguimos o hay preguntas? Bueno, continuemos. Fíjense que la barra que originalmente rígida, horizontal, que estaba en posición horizontal, ¿verdad? Tomó ahora esta posición que está aquí como de color morado. Fíjense que entonces el punto C, que antes estaba aquí, ahora obligatoriamente tuvo que subir. De manera que yo podría decir que esa línea que está aquí, que voy a señalar como línea azul, representa ahora el alargamiento de ¿quién? De la barra AC, ¿verdad? Obligatoriamente, para que el punto D haya quedado donde lo dibujamos, o sea, para que el punto D quede aquí, obligatoriamente el punto C debe quedar aquí. Y por lo tanto, esto que está aquí viene siendo la magnitud del estiramiento que ocasionamos en esta barra. ¿Preguntas? Pero fue una pregunta. No había dicho que como era la barra rígida no podía deformarse. No, la que no se puede deformar es esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta barra sí se puede deformar, pero la rígida es la barra horizontal. Entonces, al ser rígida, cuando estas dos se deformen, ella simplemente se desplaza, o sea, gira, pero siempre permanece como una línea recta, ¿verdad? Eso fue a lo que me hice referencia al inicio. Bien, ¿más preguntas? Bueno, entonces, si está todo claro, quiere decir entonces que la deformación de BD, entonces voy a plantear un par de ecuaciones aquí abajo. Voy a decir que la deformación de BD es igual a la dilatación térmica de BD menos la deformación mecánica de BD. Recuerden que en esta deformación mecánica, digamos, estaría incluida la fuerza que hay en el tramo BD, ¿verdad? Bien. Pero por otro lado, también puedo decir, por relación de triángulos, que la deformación de BD es a la deformación de AC. Estoy haciendo relación de triángulo, como 0,3 es a 0,75.
De aquí se deriva entonces que la deformación BD va a ser igual a, vamos a dividir esa cantidad, 0,4, ¿verdad? Si ustedes me confirman por allá. 0,4 por la deformación de AC. Y esta es ya una relación que me permite comparar las deformaciones tanto de la barra de acero como de la columna de bronce. Listo. Entonces aquí tengo una relación entre las deformaciones, pero también tengo aquí una relación que me permite calcular la deformación de BD en términos de la dilatación térmica y en términos de la fuerza de la deformación mecánica BD. ¿Preguntas o continuamos? Bueno, entonces vamos a continuar. Voy nuevamente a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el delta T que yo debo aplicar para producir un esfuerzo de compresión en la columna? Entonces, si hay compresión, quiere decir que aquí en la columna haya aplicado una fuerza que le voy a llamar la fuerza BD. Esa fuerza BD debe tener un valor máximo y ese valor máximo va a ser igual al sigma máximo que me dicen que yo no debo superar multiplicado por el área resistente, ¿verdad? De manera que FBD va a ser igual a 45 megapascales multiplicado por el área. El área, recuerden ustedes que es una barra cilíndrica pi cuarto del diámetro al cuadrado. ¿Recuerdan cuánto era el diámetro? De 30 milímetros. Muy bien, 30. Entonces, ¿cuánto da la fuerza BD máxima que yo puedo aplicar? Por favor, me dan el resultado. Me lo pueden dar en kilonewtons. Si dividen por 1000. 31.808 kilonewtons. O sea, vamos a ponerle 38 kilonewtons, ¿verdad? Aproximadamente. No, profe, Bien. 31. Ah, ok, entendí mal. Entonces, 31,8, así es. Sí, en kilonewtons. Muy bien. Listo, entonces ya yo sé que la fuerza máxima, ojo, la fuerza máxima que se aplica aquí debe ser de 31,8 kilonewtons. Fíjense que si yo hago un diagrama de cuerpo libre en esta viga, ¿verdad? Ahora esta fuerza que yo dibujé como roja hacia abajo, entonces se traduciría en una fuerza hacia arriba, que sería la que el bronce ejerce sobre la barra. Entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esta barra. ¿Para qué? Para relacionar esta fuerza con la fuerza que se está produciendo acá. Entonces, borro esta fuerza. A ver si me deja. Un momento aquí que se nos bloquea el sistema de vez en cuando. Vamos a esperar que responda y hacemos el diagrama de cuerpo libre. A ver. Listo. Un momento, por favor. Bueno. Entonces, voy a hacer diagrama de cuerpo libre sobre esta barra. Y entonces aquí voy a ubicar la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza BD. Y en C, ¿qué fuerza habría? ¿Hacia dónde va la fuerza en C? Entonces, Hacia claro, cuando la columna empuja hacia arriba, entonces la tuerca ejerce una reacción hacia abajo, ¿verdad? La voy a dibujar aquí para que más o menos se vea y ese sería, vamos a llamarle FC. Ese sería, realmente no lo voy a llamar FC, sino FAC, que sería la fuerza que hay en la barra AC. Quiere decir que la barra quedaría soportando una carga de tracción, ¿verdad? Y por eso la tuerca ejerce una reacción hacia abajo. En E, por supuesto, hay dos reacciones. Entonces, yo voy a hacer ahora una sumatoria de momentos alrededor de E y con eso voy a determinar una relación entre FAC y FBD, ¿verdad? Bien, entonces para eso voy a
voy a borrar, o bueno, voy a dejarlo aquí y más bien sigo a la siguiente. Y ya ustedes saben de esta figura, como tenemos FAC, FBD, voy a plantear en la siguiente una... Permítame un momento aquí, otra vez se bloqueó. Bien, entonces voy a plantear la ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos en E igual a 0. Voy a asumir positivo en este sentido. Recuerden que aquí hay una carga que llamamos FAC y acá hay una carga que llamamos FBD. Entonces eso me daría que FAC multiplicada por su brazo, que es 0,75, debe ser igual a la fuerza BD multiplicada por su brazo, que es 0,3. En resumidas cuentas, FAC va a ser igual a 0,3 entre 0,75 es 0,4 FBD. Ya con esto tengo una relación entre las dos fuerzas que hay en cada una de las barras, ¿verdad? Entonces ahora voy a combinar eso con lo que teníamos anteriormente. Entonces recuerden ustedes esta expresión FAC igual a 0.4 FBD. Me voy a regresar a donde estábamos antes. Bien. Voy a borrar lo que no necesito ahora para abrir un espacio para continuar el desarrollo del problema. Ya tenemos calculado una relación entre las dos fuerzas que están allí, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a utilizar esta expresión, voy a señalar la expresión por la que voy a arrancar esta. Voy a expresar estas dos deformaciones en términos de otras variables. Por ejemplo, la deformación AC la voy a plantear como la deformación de una barra sometida a carga axial, lo que llamamos nosotros la fórmula de la pelea. Entonces voy a anotar arriba qué sería la deformación de AC. A ver. La deformación de AC es igual a la carga aplicada, FAC, por la longitud AC dividido en el área y dividido el módulo de elasticidad, ¿verdad? Fíjense que ya el primer término este lo tenemos allí expresado, y ahora este segundo término BD, fíjense dónde lo tenemos, aquí está. Entonces ahora yo voy a decir que la deformación de BD es la resta de la térmica, que es alfa delta T por L, LBD, menos la mecánica. ¿Cómo calculamos la deformación mecánica que hubo en BD? Bueno, también con la famosa fórmula de la pelea, pero usando la fuerza en BD. La longitud en BD, el área y el módulo de elasticidad en BD. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya hemos desarrollado las expresiones que nos permiten calcular cada uno de estos dos términos. Aquí los tenemos. Simplemente vamos ahora a igualar este término, que lo tenemos aquí, lo vamos a multiplicar por 0,4 y pasaría a ser igual a todo este término que tenemos acá. Ahora recordemos que la máxima fuerza que vamos a aplicar en BD es de 31,8. O también, si queremos verlo de otra manera, la división de esta fuerza por esta área, o sea, este resultado es el esfuerzo máximo que nos pidieron, que es el de 45 megapascales, ¿verdad? Bien, entonces, al igualar, fíjense que aquí tengo una relación de FAC y FBD, pero ya habíamos determinado cuál es la relación entre FAC y FBD para que haya equilibrio. Voy a irme a la siguiente página, creo que lo teníamos anotado por acá, aquí lo tenemos, y la relación es de 0,4 FBD. Entonces voy a utilizar esta expresión para hacer un cálculo de FAC. Entonces, por favor, vamos a hacer ese cálculo y me dicen cuál sería el valor de FAC. FAC viene siendo 0,4 que multiplica a 31,8. Hago el cálculo y me da 12,72.
Esa es la fuerza que está aplicada en la barra de acero, en la barra de la izquierda. Entonces ya con todos esos valores podemos proceder a resolver la igualdad. Voy a borrar para abrir espacio lo que ya desarrollamos. Vamos a dejar esto. Y ahora sí. Entonces voy a reemplazar deformación en BD igual a 0,4 la deformación en AC. Vamos a hacerlo aquí. Entonces 0,4 que multiplica ¿a quién? A la deformación AC, que es 12,72 por 10 a la 3 para expresarlo en newtons. Eso lo voy a multiplicar por la longitud AC. ¿Cuánto es la longitud AC? 900 milímetros. Lo voy a dividir entre el área de la barra AC, pi cuartos, creo que era 22 al cuadrado, 22 el diámetro de la barra, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 22. Y el módulo de elasticidad, al ser acero, es de 200 gigapascales. Como lo tenemos en gigapascales, lo pasamos a megapascales y lo expresamos como 200 por 10 a la 3. Bien, ese es el primer término que tenemos aquí a la derecha y ahora lo vamos a igualar a este término que era el de la izquierda. Perdón. Entonces colocamos alfa. Vamos a buscar cuál es el alfa, pero el alfa tiene que ser el alfa del bronce. Observen que aquí hay dado dos alfas, pero el que me interesa es este alfa del bronce. ¿Ahí lo están viendo? ¿Me confirman si están viendo la...? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces sería 20,9 por 10 a la menos 6. Entonces voy a colocar aquí 20,9 por 10 a la menos 6. Y aquí lo voy a multiplicar por delta T. Ese delta T es mi incógnita. Y lo voy a multiplicar por la longitud, que en este caso es la longitud del bronce, 300 milímetros. Y con eso termino el primer término, que es este que estoy encerrando en corchetes. A eso le debo restar este otro término que voy a encerrar aquí en un círculo. Ese otro término, fíjense que las primeras dos, la expresión que es FBD entre ABD no es más que el esfuerzo máximo aplicado, que es 45 megapascales. Entonces lo voy a anotar aquí directamente como 45 y lo multiplico por la longitud BD, que sería de 300 milímetros, y lo divido, entonces, lo divido entre el módulo de elasticidad del bronce. Voy a regresarme al enunciado y voy a obtener el módulo de elasticidad del bronce. 105 gigapascales, que aquí lo voy a expresar como 105 por 10 a la 3 para llevarlo a megapascales. Bien, entonces lo interesante es que ya hemos planteado la ecuación en la que vamos a poder determinar el valor de delta T, que es nuestra verdadera incógnita. Entonces ustedes por favor despejen de esa ecuación y me dicen cuál es el resultado que vamos a obtener para delta T. Ese delta T nos va a salir en unidades de grados centígrados o grados Celsius. Mientras tanto, les voy recordando que la temperatura inicial a la que está el bronce es de unos 20 grados. Por lo tanto, la temperatura final a la que debemos calentar va a ser la suma de la temperatura inicial más el delta T que arroje nuestro cálculo. Bueno, entonces me avisan cuando ya tengan un resultado. El delta T me dio 30 puntos. ¿Dio 30 qué? 30,1. Sí. Ok, muy bien. La final 50.11. 50.1. Muy bien, entonces de esta manera hemos resuelto la situación en la que hemos encontrado que si yo aumento la temperatura del bronce que estaba en 20 grados, si la aumento hasta 50 grados,
ya el bronce estaría sintiendo un esfuerzo de compresión de 45 megapascales. De esa manera, entonces, hemos terminado la solución del problema.